Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues se arma tremendo debate entre Arturo Ávila y Laura Ballesteros del MacPean, ya que también Dorin del PAN se aparece para meterle duro y candela al mismísimo debate. Y bueno, por otro lado, reconocen la ruta Miracual con el patrimonio mundial, dice la mismísima Claudia Sheinbaum. Por otro lado, vemos para recordar un buen momento en el democrático de Lencho, como literalmente antes hacía esto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos cómo parecía el mismísimo Lencho, cómo era tan democrático según él, y ahorita comentamos por qué no. Electorales. Señor presidente, por favor. Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, dime. ¿Se escucha? Nada. En camino ya lo sé. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. Eso, carajo. No. Hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de las muchas crónicas marcianas desde el INE. Sí. No, siempre de nuevo. No, exacto. Ray Bradbury Reload. No, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Yotzinapa hasta esto que, a ver, pues, había una... No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Bueno, pues a pesar de que es una conversación que se sostiene en el ámbito privado, por supuesto que generó muchísimas reacciones. El titular del INE, Lorenzo Córdoba, quiso ser aún más explícito y describió así al líder indígena al que hacía referencia. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que ese güey, yo no sé si sea cierto que hable así, pero no, es mucho llanero solitario, con eso de toro, no, faltó decir, te faltó decir, yo, gran jefe, toro sentado, líder, gran nación chichimeca, no. Bueno, pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Cuando era presidente del INE, el mismo Lorenzo, cómo hacía esas cosas, pero lo bueno es que ya salió. Bueno, por otro lado, aquí prácticamente donde reconocen la ruta, mira que reconocen como patrimonio mundial, lo que nos dice Claudia Sheinbaum. El sábado, el domingo, ¿cuándo fue? El sábado, ¿verdad? Por parte de la UNESCO se inscribe a la ruta Wixárika por los sitios sagrados en la lista patrimonial mundial de la UNESCO. Es un acontecimiento muy importante para el pueblo Wixárika, para el pueblo de México, y además es, no sé si es la primera, o por lo menos de las pocas veces que se reconoce un lugar sagrado de los pueblos originarios vivos, no de la historia de las grandes civilizaciones, sino lo que significa este lugar sagrado para el pueblo hoy, desde antes y hoy. Es algo muy importante. Entonces, primero habla Iván Escalante. Bueno, pues ahí está prácticamente patrimonio increíble, eso suena excelente. Y pues bueno, por otro lado, veamos cómo se arma el tremendo debate donde Arturo Ávila saca completamente la casta. Y el plan antiextorsión. Y déjame comenzar contigo, Laura Ballesteros, desde Movimiento Ciudadano que están viendo. Se ha presentado un plan el pasado domingo. Me llama la atención algunos datos. Estoy citando este reportaje publicado hace unos días, bueno, hace un mes, el 7 de junio, se publicó en el diario El País, Rehenes de la Extorsión en México. Vale mucho la pena echarle un ojo. Ahí se habla de una cifra negra muy alta. Es una cifra negra, al final de cuentas no podemos tener confirmaciones, pero hacen un cálculo y dicen más o menos 18,000 personas podrían estar siendo víctimas de extorsión cada día en distintas cosas. Uno puede ser un derecho de piso, otro puede ser que un policía te extorsionó, otro puede ser que caíste en una trampa telefónica, etcétera. Le calculan 18,000 por día, 780 por hora, y dice El País hasta 13 por minuto. Insisto, cada quien vea los datos después de leer este reportaje. Lo cierto es que es uno de los grandes problemas que vivimos. Les pregunto, Laura Ballesteros, ¿cómo lo ven en MC? Creo que es un anuncio muy importante porque veníamos nosotros estableciendo de semanas hacia acá cómo parecía todo indicar que la prioridad de Morena era, para variar, usar el poder para proteger a los poderosos. Lo vimos en el periodo extraordinario, en donde fue más importante sacar la ley de la Guardia Militar, de los superpoderosos militares mexicanos, o de los millonarios mexicanos para terminar de desaparecer la COFESE, que poner la discusión y aprobación de la disminución de la jornada laboral, que esos sí son temas de la plática de mesa de todos los días de las y los mexicanos, de la plática de camión, hablando ahorita de transporte público, de la calle, del uso de la bicicleta para los que no tienen los privilegios de usar un automóvil. Y esta sí es una plática que entra directamente al día a día del mexicano de a pie, porque la extorsión igual se le da a quien tiene una gran compañía, una gran empresa y se enfrenta contra funcionarios corruptos, o igual el crimen organizado, o ya no sabes quién es jefe de quién. Pero por el otro lado es también el pequeño comerciante, el de la tiendita de la esquina, don Ramón, ¿no? Al que todos los vas y le compras la leche, etcétera. Y ahí es en donde también se da los fenómenos de la extorsión. Hemos también, desde que me tocó ser diputado local, Federico, tú estabas también ahí en esa legislatura, donde se proponían también iniciativas para pues generar mucha más rigor contra la extorsión telefónica que salía de los reclusorios, por ejemplo, al ciudadano de a pie, a doña Rosita, que le pusimos así es. Entonces, es un tema que primero te diría que las oposiciones, y en este caso Movimiento Ciudadano como alternativa frente al régimen, ha puesto siempre en la mesa, y te digo, no lo hablo al tanteo, me tocó trabajar y empujarlo junto con Federico Olivia Garza y tal en la Asamblea Legislativa hace varios años. Y qué bueno que Harfuch ahora, empezando por un número que
se ponga a disposición de la gente del 086, para que lo anoten todos, lo pongan ahí en el refri, como un número de emergencia, pues sí creo que puede atender esta conversación de la gente que estaba bastante abandonada por el régimen. Gracias, es Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Federico Doring, del PAN. El primer comentario importante, el anuncio tiene que ver con la aprobación de la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Esa es una de las pocas leyes que el PAN votó a favor en este periodo extraordinario de las leyes del bien espiar, y esa ley tiene una disposición para instruir a bloquear las señales de telefonía en los centros de adaptación social. Eso, como bien ha dicho Laura, lo innovamos cuando hicimos la ley de reclusorios en la Asamblea Legislativa, una ley que tuvo reconocimientos internacionales porque era novedosa en esa materia, pero que era, digamos, disposición local y no federal. Habiendo dicho eso, pues sí ha crecido mucho la extorsión. Mira, aquí están estos datos. Estos son los únicos años en los que bajó la extorsión, son los años de la pandemia, cuando estábamos encerrados en nuestras casas. Ahí fuera, con Morena ha seguido creciendo. Yo no echaría las campanas todavía al vuelo, simplemente creo que hay que darle tiempo al gobierno para ver qué resultados arroja por dos razones. Primero, el éxito va a tener que ver con, y lo decías un poco tú ahorita, con el nuevo formato de la denuncia. Porque los mexicanos no denuncian por miedo a perder la vida. Este es el reportaje del País, que seguramente leían muchos, ¿no? De cómo van y extorsionan al señor del negocio. Entonces, si tú sabes que te están extorsionando, en la Ciudad de México es terrible, porque hay muchos testimonios de la Unión donde los empresarios locatarios no saben si sí es un malandro o es alguien que simplemente hace pasar por tal. Entonces, creo que el éxito va a depender de que los mexicanos encuentren un mecanismo confiable ante el cual hacer la denuncia. Hoy ya no lo tenemos. O sea, la mayoría de los mexicanos, esa cifra negra a la que tú aludías del reportaje del País, pues si sabes que la policía está infiltrada, sabes que la fiscalía está infiltrada, pensemos en el penal de Sinaloa. Van 2 veces que les decomisan celulares hasta equipo satelital. No se supone que Sinaloa ya había sido atendido por el gobierno federal. Entonces, si es poroso el nivel estatal o el municipal, nadie va a querer denunciar. Y si no hay denuncia, no va a haber información con la cual se puede hacer la trazabilidad de la extorsión. El éxito, me parece, dependerá, independientemente de lo que hagan los centros de adaptación social, con la nueva ley que aprobamos, que hay todos los partidos, de la confianza que puedan demostrar que la gente denuncie y no le vayan a tocar la puerta o no le vayan a quemar el negocio al día siguiente porque va a denunciar una extorsión, un cobro de piso. Es Federico Doring, del PAN. Arturo Ávila, de Morena. Yo saludo y veo muy positiva la presentación de esta estrategia nacional contra la extorsión. Me parece que detener a quienes cometen este delito es detener a quienes atentan contra quienes se ganan la vida de forma legítima, y esto me parece muy importante. Primero corrijo, el número que estamos poniendo en consideración para que la gente pueda denunciar este tipo de delitos es el 089. Esa parte me parece importante mencionarla. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los ejes más importantes de esta estrategia? La primera tiene que ver con generar detenciones mediante investigación e inteligencia. Esto se logró también ya con la nueva ley que aprobamos. Esta ley que propuso nuestro movimiento y los partidos aliados, y que nos va a permitir ahora sí incorporar dentro de las carpetas de investigación elementos de investigación e inteligencia que antes no podíamos incorporar en las carpetas de investigación. El segundo punto que me parece muy importante comentar es que se van a generar unidades de antiextorsión locales. Y esto me parece que es fundamental porque suceden en pequeñas comunidades, le suceden a pequeños comerciantes, le suceden a personas que están fundamentalmente trabajando día a día, ¿no? Se va a aplicar también un protocolo nacional de atención a víctimas, y esto lo que va a hacer es garantizar una respuesta rápida y por supuesto humana. Es fundamental entender que es importante atender a las víctimas. Viene todo un proceso de capacitación de los operadores de la línea 089. ¿Para qué? Para que puedan manejar crisis y para que puedan manejar negociaciones. Y finalmente vamos a implementar una campaña nacional de prevención en toda la población, ¿no? Hay que destacar, y me parece bien importante, que contamos con acciones específicas como el bloqueo de cuentas, que se puede llevar a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, mediante un mandato judicial, ¿no? Porque hay quien luego empieza a sacar de contexto todo, ya los conocemos a los de Acción Nacional y a los del PRI, ¿no? Se pueden llevar a cabo este tipo de bloqueos, es decir, cuando piden una extorsión que vaya a una cuenta bancaria, que es algo que sucede, la UIF puede ya tener facultades para poder llevar a cabo el bloqueo inmediato. Y otro tema que me parece muy importante es que se van a llevar a cabo operativos sorpresa en centros penitenciarios. Que todos sabemos que los centros penitenciarios son, sin lugar a dudas, un lugar en donde hay un número de celulares con los que se cometen este tipo de delitos desde el interior de las cárceles. Gracias, es Arturo Ávila de la 4T. Déjenme leer algunos de los comentarios porque este es un asunto que sí genera una gran cantidad de mensajes y de sentimientos. Dicen, yo siento que estamos abandonados por los políticos, la clase política nos tiene abandonados porque ellos ven las cosas desde sus privilegios por el régimen. Vuelven a preguntar sobre el número de denuncias, el 089. Repetimos una vez más, 089. Aquí hay una persona que me llamó mucho la atención porque dicen, jajaja, ¿cómo no? Si los que extorsionan son los policías, es el alcalde, es la presidencia municipal, es el mismo número donde habría que denunciar. Vamos, Laura Ballesteros, ¿qué pasa cuando el que extorsiona es el político? Sí, tendría que ser ese número también, pero además tendría que haber un protocolo específico para eso, porque justo por eso al inicio de mi participación decía lo preocupante que es que luego ya no sabes quién es el jefe de quién. No, ya no sabes si el jefe de la célula criminal es el que te está gobernando o es el criminal de la red de crimen organizado on the shadows que está atrás de todo el titiritero. Yo lo que te diría primero es, creo que cuando se dio esta gran discusión en el Congreso hace un par de días sobre la militarización de la seguridad pública y esta perpetuidad que está garantizando Morena con la militarización de la Constitución, con la militarización de la Guardia Nacional, con, digamos, todas estas facultades y atribuciones que se le han dado a los militares en tiempos de paz, porque ustedes recordarán que se modificó la Constitución hace unos meses por parte del régimen para darles a los militares la posibilidad de tener funciones civiles en tiempos de paz, cosa que no se veía desde la Revolución Mexicana, de ese tamaño de la involución que estamos presenciando con el régimen oficialista. Entonces, la gente creo que hoy la que nos escucha es muy importante que tenga sobre la mesa los elementos para juzgar la situación en la que nos encontramos hoy en día. Hay una disputa por el poder de la seguridad y otros poderes entre el poder militar y el poder civil. Eso es lo que está sucediendo. Por eso era muy importante que hace unos días en el Congreso, así como se discutía, porque fuerzas los militares querían que se sacara su discusión de la Guardia Nacional por encima de los intereses de la gente como esto de la gente a pie. Por el otro lado era bien importante que también entraran todas las reformas que estaba impulsando el Estado mexicano civil con Harfuch y el Poder Ejecutivo, porque ellos tienen su planteamiento de cómo van a liderar la estrategia. Y ahí pues hubo un jaloneo, como todo el mundo sabe, y se logró que las dos reformas vinieran a la par y se discutieran al mismo tiempo, porque había el riesgo que no se discutieran las civiles. ¿Por qué digo lo anterior? Porque claramente en esa lógica de dar respuesta desde el Estado civil mexicano a la gente en materia de seguridad pasa por castigar a los corruptos políticos, a los criminales en el narcotráfico y en otras células del crimen organizado. Ojalá hoy el crimen solo fuera el narcotráfico. Está incrustado en todas las células del país. Y nosotros hemos dicho desde Movimiento Ciudadano de manera muy clara es que
reforma judicial que plantearon se les va a quedar bien chiquita, prácticamente nula, porque no trae ningún cambio, nada más cambia a una élite de manos, que antes estaba con la vieja política, ahora está con ellos en su régimen oficialista. Y en esa lógica, la gente se va a quedar a deber en materia de seguridad, porque si hoy van a necesitar una orden judicial, por ejemplo, para poder hacer los procedimientos para combatir la extorsión, ¿qué va a pasar con estos ministerios públicos que no sirven para nada, con los juzgados que van a seguir inoperantes, con las fiscalías estatales que no son capaces ni de organizar un bautizo porque se les olvida al niño? Ahí está la Fiscalía de Morelos, que no puede ni siquiera integrar una carpeta para generar un caso contra un presunto violador como Cuauhtémoc Blanco. Es decir, ahí otra vez vamos a volver a ver las cosas torcerse, porque los ministerios públicos, por ejemplo, tienen una tasa de no denuncia del 95%. Por eso, de nuevo, la propuesta de Movimiento Ciudadano, la alternativa que siempre ha puesto frente a las reformas del régimen es: hay que sacudir de fondo a los ministerios públicos y a las fiscalías estatales, a la fiscalía también a nivel nacional, si queremos que todo ese entramado que le genera ventaja al poder y a la seguridad civil mexicana pueda funcionar para la gente. Gracias, Laura Ballesteros. ¿Qué nos dices, Federico Dorin? A ver, es que la llamada o el comentario coincide con lo que yo te decía. Si no hay confianza para la denuncia, no va a haber resultados. Yo no he hecho las campañas, a ver, les deseo éxito. Les apoyé en esa única ley. Nosotros no apoyamos la ley de inteligencia porque son los dientes para espiar. La apoyaron MC y Morena. Nosotros votamos en contra. Y lo que no debo yo de es pecar de ingenuo. A ver, tú sí conoces la historia muy bien. Aquí en esta colonia, aquí en esta misma colonia, unas cuantas cuadras, usó la inteligencia del gobierno de la ciudad para detectar que Black Wall Street Capital movía grandes sumas de dinero en efectivo. ¿Qué pasó? Llegó la policía de investigación de Cristina Godoy, hizo un disquecateo y se robó 72 millones de pesos que nunca volvieron a aparecer. O sea, no tenemos garantía de que la inteligencia se va a utilizar en contra de los ladrones, sino más bien fue el ladrón que roba al ladrón en el caso de Ernestina, a unas cuantas cuadras aquí. Y te acordarás tú también, este anuncio de Rimbombach, porque ahí estaba Harfuch, estaba Rosa Isela Rodríguez, en las mismas posiciones que están ahora, ¿no? Cuando pusimos arcos metálicos y nos dijeron, el gobierno de Sheinbaum, que nunca más iba a haber llamadas desde los cárceles y que se iban a bloquear todas las señales y que se evitaba con los arcos metálicos que sí están ahí puestos, ¿no? Ingresar celulares. Y siguió agarrando. Hoy día la cifra de impunidad del delito de extorsión en la ciudad que dejó Harfuch, Rosa Isela y Claudia es del 92% de la denuncia. Entonces, yo tengo mis reservas, yo hice lo que tenía que hacer, que era en una ley que no violentaba tus derechos ni tu privacidad, ni le daba herramientas de espionaje al gobierno de Morena, les di una herramienta para combatir la extorsión, insisto. Pero pongo el ejemplo que decías tú, 15 millones de litros de diésel. Ojo, entraron los 129 vagones. No lo revisó nadie de aduana. Nadie en Tamaulipas, en Reynosa, se dio cuenta. Fue hasta que la policía local de Saltillo, la de Manolo Jiménez, no el gobierno federal, el que detectó algo, porque ellos le estaban corriendo las placas al Mono Muñoz, al que denunció Teo Calonchis, diputado federal del PAN, que era el que había postulado cuates vinculados a él, a los Zetas y al narco en el concurso electoral de Coahuila por el PT. Entonces, si tú tienes las instituciones locales o municipales cooptadas hasta el cogote con narcopolíticos que hacen acuerdos a cambio de huachicol fiscal, de dinero, como el de Sergio Carmona Pala, y están cooptadas las instituciones, pues entonces no va a haber posibilidad alguna de la denuncia. Para que la denuncia prospere, necesita encontrar autoridades municipales, estatales y federales honestas. Porque aunque llamen al 089, cualquier protocolo va a decir, esto se va a una mesa de estas que llaman mesas de paz, y si ahí está tan podrido el asunto, como está en Sinaloa, o como está en Tamaulipas, o como está en muchos estados, ¿no? Pues ya sabes que no va a pasar a nada. Entonces, ojalá y den resultados. En la Ciudad de México no los dieron, con la misma narrativa que no estoy inventando, ¿no? Sí, ¿no? Si no los dieron en la local, ojalá y ahora sí los den en la federal, y pues habrá que tener reserva, pero nosotros cumplimos. Les dimos la herramienta que querían para las cárceles, y ahora les vamos a exigir resultados. Porque lo que no queremos es esta gráfica. Ve cómo sigue creciendo las extorsiones. Ahí está la diferencia, ¿no? Crecieron en la sección anterior 18%, han crecido 80% en los últimos 10 años las extorsiones. Estas son las denunciadas, ¿no? Las denunciadas. ¿Por qué? 10.336. 10.343. A ver, 10.343. Ah, ok. ¿No? 10.343. Porque cada vez hay más políticos En un año coludidos que pactan con el narco. Esto que ha salido del alcalde de Teuchitlán, en Jalisco, que su hermano es guachicolero y le vendió nada más 500 millones de diésel confiscado ilegalmente porque era guachicol fiscal al ejército. De ese tamaño es la podredumbre. Entonces, pues si la autoridad está coludida y tú denuncias y ahora cuando dependa Harfuch de información de inteligencia en territorio y campo, vas a quedar en manos de un alcalde o de un gobernador metido con la maña, pues no va a avanzar. Ahí pues denuncias muy interesantes, tanto lo que dice Laura Ballesteros como lo que dice Federico Dorin, Arturo Ávila, representas Morena, representan el oficialismo, se está tomando en cuenta el problema, están poniendo un número, repetimos, 0.89 para denunciar extorsiones, pero el punto está ahí, y si el que extorsiona es la autoridad, al final de cuentas. Pues hay que denunciarlo. A ver, reitero, lo importante es no quedarse de alguna forma inactivos o que no existan acciones específicas contra un delito que lastima a las y a los mexicanos. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy enfático en tener una prioridad muy importante, que es disminuir la cifra de delitos que se cometen en todas las áreas, ¿no? Hoy, fíjate, se dio un anuncio que me parece bien importante comentarlo en esta mesa, que claro que la oposición jamás lo va a comentar, pero hoy tenemos el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional más bajo desde el año 2017, 65.6, y sigue bajando y sigue reduciéndose. Es decir, hoy se anunció que tenemos el primer semestre de homicidios también más bajo desde 2016, 70.5, ¿no? Y estamos hablando también que a nivel nacional se ha logrado ya una reducción significativa en la mayoría de los estados de la República, incluso aquellos que tenían un problema muy importante, que son 7 estados que concentran el 52% de la problemática, el 54% para ser muy preciso, ¿no? Estos son datos relevantes e importantes. También hay que decir, porque me parece injusto llevar a cabo un juicio de valor de cómo actúa un gobierno con solo tomar en cuenta el tema de la extorsión. Es real, el delito de la extorsión ha incrementado un 27%, y hay que decirlo, pero también el feminicidio disminuyó un 24%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego un 28%, y estoy hablando desde el primer semestre de 2019 hasta el primer semestre de 2025. El secuestro, que cómo lastimó a las y a los mexicanos, especialmente en los gobiernos del PRI y del PAN, ha disminuido un 72%, el robo con violencia, que era una constante y una permanente en el gobierno de Felipe Calderón, se disminuyó en un 48%, el robo a casa de habitación, que también fue un tema que lastimó en los estados de la República con bandas que se metían a las casas con violencia y robaban, se disminuyó en un 41%, el robo de vehículos con violencia se disminuyó un 42%, el robo a transportistas con violencia se disminuyó un 52%, el robo al transeúnte con violencia se disminuyó un 45%, el robo al negocio de vivienda se disminuyó un 55% y otros robos con violencia un 48%. Sí, efectivamente, hay una agenda pendiente en la extorsión. ¿Y qué está haciendo nuestro gobierno? Primero, reconocerlo, y segundo, generar las acciones para poderlo combatir. Y eso me parece algo plausible, me parece algo importante, y me parece que en esta mesa deberíamos estar todos y todas celebrando que se está llevando alguna acción distinta. O yo pondría sobre la mesa, si alguien aquí de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional tiene otra propuesta que pudiéramos agregar a esta estrategia nacional de extorsión, porque para la crítica son buenos, ¿no? Pero me parece que lo que se está planteando es algo positivo y algo que va a beneficiar
a millones de mexicanos y mexicanos. Vamos cerrando el tema. Yo nada más les diría una condicionante para que funcione la estrategia: no se la den a los militares. No vayan en los siguientes meses a decir que mejor ya no, que mejor lo tenga el ejército con la Guardia Nacional, como les encanta militarizar. Todo, pues no vayan a militarizar tampoco la estrategia de extorsión. Qué bueno que esté en manos de la policía con Harfuch y qué bueno que el Estado civil no militar se fortalece con esto. A ver, sí haya disminución en cifras importantes para el país, que bueno, nomás se tardaron 7 años en hacerlo, pero la verdad es que tampoco hay que echar en saco roto lo que no está funcionando, lo que sigue doliendo a la gente, como son las desapariciones. Ya se ha puesto en la mesa el aumento que ha habido, nada más en el 2025 un aumento del 12%, nada más en el 2025, porque venía aumentando desde tiempos de López Obrador. Fíjense nada más las cifras que son además erizantes, ¿no? Para niños y jóvenes es donde se encuentra el número de mayor desaparecidos en el país, casi 7,000 niños y adolescentes y jóvenes desaparecidos nada más entre mayo del 24 y del 25. Y en la Ciudad de México, pongamos el foco aquí también, 295% de aumento de las desapariciones en la Ciudad de México. Entonces creo que más allá de echar las campanas al aire, pues ahora tienen las herramientas para dar resultados, y nosotros en Movimiento Ciudadano nunca le vamos a regatear a la gente, porque no importa el gobierno de qué partido sea, nunca le vamos a regatear a la gente lo que necesita para poder tener una vida feliz y segura. Y si mucha gente hace comentarios, ahí están los datos, se han presentado la mañana permanentemente, pero también chocan contra imágenes que son muy fuertes, ¿no? O sea, lo que pasó con las gemelas, que hemos estado hablando sobre este tema aquí en este espacio, lo que ha pasado con las desapariciones del rancho de Jalisco, etcétera, etcétera. Oye, y que quede claro todo el peso de la ley al alcalde de Tochitlán, que se haga justicia, que se le haga un proceso debido. Nosotros nunca vamos a encubrir a nadie, nunca vamos a encubrir a nadie. De Movimiento Ciudadano. Pues sí, pero esa misma alcaldía, los vecinos están en manos del PRI y están regionalmente coludidos. Es decir, es sistémico. No, es sistémico y nosotros siempre vamos a decir todo el peso de la ley. No, el municipio vecino les digo que del PRI y Tamaulipas ardiendo en manos de Morena. Nunca ha sido miembro de Movimiento Ciudadano. No es miembro de Movimiento Ciudadano. Entonces es alcalde de Movimiento Ciudadano. Pero no es militante de Movimiento Ciudadano. ¿De dónde lo apoyaron? La pregunta es que se les pasó un poquito lo que hicieron en Veracruz, que tomaron candidatos a 10 y quién sabe de dónde, en qué origen tengan, ¿no? Y entonces de pronto pues tienes estos resultados, ¿no? Yo creo que si vamos a ir a ese tema, nada más que rindan cuentas en Sinaloa, con el estado incendiado con nuestro gobierno, que rindan cuentas en Tamaulipas con el estado incendiado de narcotráfico, que rindan cuentas también en Guanajuato con sus gobiernos anteriores, el PAN con Diego Sinue. Es decir, esto es un problema sistémico y no podemos venir a insultar a la gente y su inteligencia, a culpar a un partido político 2 a 3. O el Estado mexicano le entra y de una buena vez por todas pone en la cárcel a los políticos corruptos y a los narcos que están inmiscuidos, o la cosa va a seguir igual. Y tampoco vengan a esperar, como le hace el PAN, a que Trump les haga el trabajo, o a veces Morena, porque la fiscalía de este país en manos de Hertz, todas les ganan los gringos, todas. Federico. Sí, a ver, yo no voy a creer provocaciones. Aquí está la gráfica histórica de cómo han crecido las extorsiones con Morena. Primero refuta a Arturo, clase gratuita, porque votó en contra de la propuesta, dice que no tenemos propuesta. Yo subí a tribuna, Laura sí es una mujer honorable, no como Arturo, no me va a dejar mentir, subí una reserva de la Universidad Iberoamericana, de Ernesto López Portillo, para crear un organismo ciudadano que supervisara todas las estadísticas que da el gobierno y con las que miente día a día. Con Pepe Merino y el secretario ejecutivo. Y es la virtud internacional que estadísticas criminógenas que no supervisan ciudadanos no son creíbles. La votaron en contra. Así que tenemos propuestas y ciudadanas, pero no se alcanza la línea para votar a favor. Siempre he reducido el promedio de homicidios de 94.4 al día con López Obrador a 74, entre comillas, con Sheinbaum. Pero si tú ves los desaparecidos, han subido de 25.8 con el narcopresidente López Obrador a 39.2 con Sheinbaum. Por eso la metodología no la vamos a dar nosotros por valía. ¿Por qué? Por lo que decías tú de los millones de delitos de diésel. A ver, también se le cae su argumento como lodo seco. Si tú sumas los 15 millones, que gracias a la policía de Manuel Jiménez decomisaron, más los 10 de Tampico, ya vas en 25, más los de Ensenada, ya vas en 33, quién sabe cuántos fueron en Guaymas, creo que 2 o 3, alrededor de 35 millones. Y bien aquí te dice que va a congelar Pablo Gómez las cuentas. Dime, Luis, tú sí que estás bien informado. ¿Me puedes decir de un centavo, uno nada más un centavo, que hayan congelado de todo ese huachicol fiscal que han decomisado sin detenidos, porque funciona por inteligencia artificial? Harfuch nada más dice que decomisó, pero no pone en la cárcel a nadie. Yo no puedo dar el seguimiento a las sentencias ni a las vinculaciones a proceso y no le confiscan un centavo a nadie con todos estos camionzotes y barcos y cuentas y operación y no congelan un centavo. Pero te viene a decir que lo van a hacer. Bueno, pues ojalá y por primera vez en su vida Arturo haya dicho algo que resulte veraz y ahora sí empiezan a congelar dinero al narco. Un minuto. Arturo, solo comentarle que está mal informado, como de costumbre. Efectivamente ha habido congelamiento de muchas cuentas. ¿Así cuánto? La información. Porque nunca lo ha mencionado Pablo Gómez. Efectivamente ha habido un número muy importante de detenidos. ¿Cuántos? Más de 20,000 detenidos. Del total, de todos los delitos, más de 20,000. Y yo te puedo ofrecer con todo gusto en la siguiente mesa de debate los datos de cuántos han estado detenidos por robo de combustible, ¿no? Regresando al tema de la extorsión, me parece importante mencionar cuáles son los estados que encabezan las carpetas de investigación por este delito, ¿no? Está Guanajuato, por supuesto, gobernado por Acción Nacional, con 879. Le sigue Nuevo León con 645. El Estado de México también está Veracruz también con 2048. Está Veracruz con 585 y Jalisco con 178. ¿A qué voy? A que es un problema de responsabilidad compartida. No podemos llegar aquí a echarnos culpas. Es un problema que tenemos que atender y yo nuevamente celebro que nuestro gobierno, el gobierno de la transformación, está haciendo el trabajo que no hicieron los cínicos y hipócritas del Partido Acción Nacional. Me dan 2 minutitos, vamos a una pausa y regresamos para platicar brevemente de un tema porque se nos fue el tiempo. Gentrificación, vivienda, ¿qué hacemos con eso? Las 9:10. Escuchamos aquí algunos audios de todo lo que se ha venido debatiendo en torno al asunto de la gentrificación. Y bueno, pues quisiera conocer su opinión. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, desde las leyes, desde las visiones políticas, respetando o no respetando el sistema capitalista? Porque también muchas de las cosas que están pasando pues son legales y son parte de un sistema de libre mercado. Pero pues, ¿qué hay de fondo? ¿Qué se pone en la mesa? Laura Ballesteros, traías tu tema desde el principio. Sí, bueno, además estos son de los temas que más me apasionan. Yo llevo trabajando en las ciudades muchos años y creo que la primera pregunta a provocar al gobierno, a la ciudad, a los actores involucrados es si ya estamos listos de una buena vez por todas para hablar de la ciudad, de la agenda que necesita para su futuro y del modelo fallido que nos ha venido recetando las últimas décadas. Y hay que decirlo con todas sus letras. Los culpables de la gentrificación de la Roma Condesa o de varias zonas, porque son muchas alcaldías las que están en esta problemática, no son los extranjeros.
tienen nombre y apellido, son los corruptos gobernantes y el cartel inmobiliario. Porque se les ha dejado hacer a ambos coludidos lo que han querido para construir vivienda carísima AAA en la ciudad, en las zonas centrales, por encima de la vivienda accesible, digna y popular para las personas que vivan en la Ciudad de México, porque ya los expulsaron a Zumpango la gran mayoría, o que tienen la aspiración de venir a vivir a la Ciudad de México porque consiguen un empleo y lo que sea. ¿Cómo te explicas hoy que niños y jóvenes viven expulsados en las periferias, cuando sus escuelas están aquí, cuando sus hospitales están aquí, cuando su familia, su abuelita, sus tíos están aquí para poder hacer el trabajo de cuidados, y ellos en Zumpango sin siquiera un camión que los conecte para acá, sin agua, sin electricidad, con estos grandes mamotretos de casas de todo tipo de estos multifamiliares que ni conectados están con las ciudades ni con ningún tipo de sistema de transporte público? Ese modelo fallido es lo que hoy estamos viendo y sí hace sufrir a la gente, sí es una falta absoluta de garantía de derechos, y por supuesto que el gobierno ha fallado. El gobierno ha fallado porque no ha planificado, el gobierno ha fallado porque no ha generado diálogo con los millonarios del dinero de las inmobiliarias para decir, oigan, aquí se va a hacer este tipo de vivienda, pero aquí se tiene que hacer este otro tipo de vivienda, y ha fallado porque no ha sido capaz de plantear un modelo, por ejemplo, de distintas centralidades urbanas que hagan que tengamos una ciudad de los 15 minutos. Japón, que tiene en Tokio 30 millones de habitantes, tiene 5 centralidades urbanas distintas, no se pelean por esas centrificaciones porque, repito, 5 centralidades urbanas distintas, y se tiene un modelo de ciudad con futuro. Yo creo que insisto, modelo en donde los ricos decidieron dónde iban a haber vivienda y dónde no, ya no es sostenible, y por supuesto una condena a las protestas violentas, pero que los vidrios rotos no nos distraigan de lo que verdaderamente se rompió aquí, que es el derecho a la vivienda para niños, jóvenes y las personas con pues más necesidades en la ciudad. Arturo Ávila, te veo pensativo. Yo diría que efectivamente coincido con que el fenómeno de la gentrificación tiene que ver lamentablemente con la corrupción, la promoción de ciertos personajes políticos que han, sin duda, violando la ley, haciendo factibilidades de obra o de manifestaciones de tipos de obra, negocios que han rebasado los límites, por ejemplo, de los usos de suelo que se permiten en la zona, que no han llevado a cabo consultas que les permite la legislación, pues provoquen este fenómeno que para la gente que nos escucha no es más que la transformación de un barrio popular, de una clase trabajadora, a un barrio donde llega gente que tiene más ingresos económicos. Lo que provoca es que los comercios, que los servicios de la zona incrementen, y entonces genera desigualdad social, por supuesto, genera un desplazamiento de las personas que vivían en esa zona, ¿no? Y no es casualidad que esto suceda en la Benito Juárez, gobernada por Acción Nacional, y en donde hubo el caso de mayor corrupción de quien hoy es el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, mejor conocido en la política como el líder del cártel inmobiliario. 2, en la Cuauhtémoc, también gobernada por el partido Acción Nacional, que hoy tiene incluso una alcaldesa que en vez de dar mensajes en español, los da en inglés, y si no me lo cree, métase a sus redes sociales y usted la va a ver hablando ya en inglés, ¿no? Y hablándole a un segmento muy específico de población. Y la Miguel Hidalgo, también gobernada por el partido Acción Nacional. Ojo, no es culpa, es responsabilidad compartida. La pandemia efectivamente generó un fenómeno también de especulación, y hay que reconocerlo a través de plataformas digitales. ¿Y qué se necesita? Y que ya hemos anunciado nosotros como gobierno. Hemos anunciado que vamos a establecer una regulación clara con SEDATU del gobierno de la Ciudad de México, con la participación del Congreso Local de la Ciudad de México, para solucionar este problema que sin duda lastima a las y a los mexicanos, que sin duda genera condiciones de desigualdad, que sin duda desplaza a personas. Y algo muy importante decirlo, nuestro gobierno está en contra de cualquier forma de clasismo, racismo, xenofobia, machismo o cualquier tipo de violencia. Y yo también coincido en que este es un tema muy relevante, pero que no debe quitar de la agenda el problema que implica la gentrificación, y en donde todos deberían de participar para poderlo solucionar. Gracias, Arturo Ávila de Morena. ¿Qué dices, Federico Doring? Muchas piedras ahí por el cártel inmobiliario. No, a ver, es que no hay que caer en provocaciones que vienen de la ignorancia. A ver, ¿cuál es el verdadero problema de fondo? Lo pinceló Laura Ballesteros. Cuando hicimos la Constitución de la Ciudad, obligamos, en el artículo 15 y 16, al gobierno de la ciudad a generar 2 instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo, que dura 20 años, y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Y la lógica de eso es que tengas una planeación urbana que dure 20 años en lo que sería la versión local del Plan General de Desarrollo, y el otro es para ver cómo crece la ciudad y para fusionar la materia medioambiental con el desarrollo urbano. Son letra muerta. Claudia Sheinbaum pasó de noche. En 6 años no pudo hacer ni siquiera la consulta a pueblos y barrios originarios para elaborar el Programa General de Ordenamiento Territorial. Esa es la solución de fondo. ¿Qué inventó Claudia? A cambio de eso, inventó 2 cosas por las que tiene que responder la historia: este certificado de uso del suelo por reconocimiento de actividad, que ya se declaró inconstitucional y que le vino a dar en la torre a toda la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, porque reconoció derechos adquiridos del suelo que no existió nunca en un Programa General de Desarrollo Urbano. Segundo asunto. A ver, ahí está el convenio de Claudia Sheinbaum, instigada por el Rasputín de Pepe Merino en octubre de 2022, donde dijo: todos los nómadas digitales, firmado el convenio con Airbnb, vengan a la ciudad, todos son bienvenidos en la ciudad, quiero a todo ese talento creativo. Ahí tenía la Secretaría de Turismo, y ella es la que generó esta presión de la burbuja económica sobre la Condesa y la Roma. Tiene razón Laura, que ella sí sabe un poco de historia, no como otros que están en propedéutico en varias mesas, que la gentrificación tiene que ver con los extranjeros. A ver, el peor ejemplo anterior de gentrificación son las Granadas y el Nuevo Polanco en Miguel Hidalgo, que eso se dio en la administración de Víctor Hugo Romo, para que vean nada más cómo se viene aquí así pura sandez propagandística. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la ciudad? Planeación. ¿Qué le falta a la inversión? Reglas. Y el esquema fracasó. Te dijo Sheinbaum también, para que no te vengan a decir que así va a pasar, porque ese señor es como el director técnico de la sección. No, ahora sí vamos a llegar al quinto jueves y ¡pum! Vale, no pasan ni a la siguiente ronda. Entonces, ¿qué inventó? Que el 30%, tú estás informado, de las viviendas nuevas las iban a rentar baratas a través del Primet. ¿Sabes cuánto reconoció McKinley? El 20 de abril de este año, el 20 de abril, que tenía disponible de viviendas de Servimet, de las asequibles, 190. Tú decías hace rato que necesitamos 60,000. La capacidad del gobierno para crear vivienda asequible a través de los instrumentos de la norma 26 de interés social, que Laura sí conoce, que detuvimos alguna vez cuando estaba Simón Newman, de plan, 190. Entonces, todo lo que te diga que van a hacer el plan de te está mintiendo, porque esas leyes ya se hicieron. La ley de regulación del Airbnb se votó cuando Bates era jefe de gobierno y yo era coordinador, y la terminó Freda Guillén, la presidenta de la Comunidad. No, ni siquiera han hecho los padrones. Se nos termina el tiempo, Federico Doring, Laura Ballesteros y Arturo Ávila. Quiero cerrar con este tema porque dicen la navaja de Occam, a veces la solución más simple está ahí, ¿no? El dato es alarmante. El plan de desarrollo de la Ciudad de México, es el plan oficial, habla de una demanda de 40,000 viviendas. Algunos otros estudios privados hablan de que más bien la demanda es de 60,000 viviendas al año. Y la Canadevi, pues está poniendo las cosas en la mesa. Se están construyendo 2,000 viviendas al año en la Ciudad de México. 2,000 viviendas al año en la Ciudad de México. Necesita 60,000 y se construyen 2,000. Pongo aquí algo sobre la mesa. Y no voy en contra de nadie, solamente pongo los datos. Un constructor, hasta donde tengo entendido en un sistema capitalista, es libre de decidir si va a construir caro o si va a construir barato. Si tienes este tema de oferta y demanda, pues claramente vas a construir caro.
¿qué hacemos? Y lo pregunto porque, o sea, le metemos la mano al mercado, permitimos que se construya más, el gobierno no sé si le da para se construir. necesita hacer política, el gobierno tiene que gobernar. Y se debe generar un gran nuevo acuerdo por el futuro de la ciudad. Pasa por todos los ámbitos, pasa, o sea, ya hablábamos que sigue siendo la ciudad por 7º año consecutivo más congestionada y con más tráfico del mundo, es la ciudad que más árboles se friega, porque vayamos a hacer el cablebús de Chapultepec, que el gobierno se quiso fregar casi 1000 árboles ahí porque le daba igual. Pues cómo le va a exigir ese gobierno a los privados desarrolladores inmobiliarios que no se frieguen árboles centenarios porque está a la mitad del árbol adentro del predio que compraron. Entonces, desde el fondo se ha podrido el acuerdo que tenía que construir el gobierno con los privados. Entonces, un nuevo acuerdo que permita en una mesa amplia de diálogo, y sé por ahí que Encinas estaba ya generando esos espacios para hablar con varios de los desarrolladores inmobiliarios. Y para hacer el PGD y el PGT, él sí retomó lo que dijo Claudia en avance y se requiere tomar la normatividad que ya existe, porque hay mucha normativa, Federico, y muchos de los que estamos aquí la hemos construido para la ciudad, y generar un nuevo acuerdo donde haya vivienda en las centralidades, vivienda accesible, y no todo sea la triple A cara, porque hoy ya ni siquiera la gente con privilegios puede tener acceso a ese tipo de vivienda. Ahora imagínate las personas a quienes pues aspirarían a vivir de cerca de la centralidad con un buen desarrollo orientado al transporte, pues ¿cuándo van a poder tener acceso? Ya ni siquiera a la renta ahí. Una casa de un departamento, 2 recámaras de la Condesa, anda, y lo sé porque estoy buscando, ¿usted sabe de alguien, Esteban, por favor? Está entre 5 a 8 millones de pesos, ¿no? O sea, 2 recámaras, 100 metros Y cuadrados. desarrolladores inmobiliarios que no generan ningún tipo de más de plusvalía en los alrededores con áreas verdes, Y con les estoy árboles, hablando de que usados, paguen o sea, ni transporte siquiera público. nuevos, pero aquí hay un tema pues que va de oferta y demanda. O sea, si solamente, sí, es que si solamente estás construyendo 2000 y necesitas 60,000, pues claramente va a estar más caro, ¿no? El pan sube de precio, pues la gente tiene hambre, el pan sube de precio porque no hay pan. Es un nuevo acuerdo urbano. ¿Qué se hace, Arturo Ávila? Lo primero que habría que decir es que nuestro gobierno ha lanzado un plan nacional de vivienda desde 2024. Y este plan nacional de vivienda lo que quiere garantizar es el derecho, por supuesto, a una vivienda digna. Eso me parece muy importante mencionar. Y, por supuesto, generar empleos. Tenemos una meta para llegar a 1.1 millones de empleas del 2024 al 2030. Vamos a llevar a cabo un programa de mejoramiento y ampliación en 1.5 millones de viviendas. Se van a generar 9.6 millones de empleos directos y 1.6 millones de empleos indirectos. Para el 2024 vamos por 186,000 viviendas nuevas con un concepto distinto de dignidad y no la basura de viviendas que hacía el PRI y el PAN, que eran completamente cuestionables, con metros cuadrados que no eran ni siquiera algo digno para las y para los mexicanos. Y básicamente lo que estamos buscando es beneficiar a 2.1 millones de mexicanas y mexicanos. Ya tenemos obras iniciadas en 28 estados, y eso me parece muy importante decirlo. Llevamos 31,472 viviendas que ya hemos iniciado de febrero a marzo, 106,000 entre abril y mayo, predios disponibles, que incluso lo hemos llevado a cabo con varios gobiernos, 373 que representan 2.350 hectáreas, y tenemos ya una coordinación interinstitucional con todos los gobiernos, incluyendo los de oposición, 32 mesas técnicas con gobiernos estatales y con gobiernos municipales, y además también el censo de vivienda que estamos llevando a cabo nos ha permitido también ponerle orden a los créditos impagables, porque la gente tenía créditos impagables que les hacía abandonar sus casas, ¿no? Lo que estamos logrando es, llevamos ya hasta ahorita 47,845 viviendas censadas, 87% ocupadas, y hemos reestructurado una gran parte de los intereses, reduciendo las tasas hasta un 4% y quitando quitas de los saldos que se habían convertido en impagables. Los créditos que habían sido que se congelaron fueron 4,155 millones. Resolvimos 630,000 y hay 240,000 beneficiarios a mayo del 2024. O sea, el gobierno de la transformación está trabajando en lo que los gobiernos del PRIAN no hicieron nunca. Por cierto, concluyo diciendo, la delegación Benito Juárez es la alcaldía Benito Juárez es la alcaldía con la mayor cantidad de denuncias en términos de corrupción por los cambios y modificaciones al uso de suelo. Bueno, cerramos ahí, algo que Me toca a mí la ronda, pero de cosas inteligentes, ¿no? Dejamos tratar la propaganda prácticamente ya. Sí, porque aquí Arturo saca la bichis que lleva adentro y viene aquí, vamos a decir, Andrés, es muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Hay que, pues sí, ¿no? Se siente ahí como la bichis legislativa. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que hacer el PGD, el PGT. Yo reconozco en el caso de Encinas a alguien serio. Acuérdate que de Cuencero Sheinbaum, que Pablo Ventura renunció. Gente que ni conoce, no sabe quién se los va a tener que googlear. Pablo Ventura y Roberto Aybeschutz aventaron la toalla, renunciaron al Instituto de Planeación y a la Junta de Gobierno por falta de corrección y porque violentaron todos los postulados de la izquierda, porque se entregó a la voracidad inmobiliaria Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay que hacer? Lo que hicieron en París, en Nueva York, en Brasil, mecanismos de lo que llaman mecánica de base suelo. Es decir, si quieres construir más niveles en donde puedes tener más densidad, un porcentaje sí se los vas a dar a los que ahí viven para evitar la gentrificación. Eso se hizo bien en París, por supuesto lo quiso, es lo que mal copió Claudia, que no le funcionó ese sí, y eso curiosamente, Laura no me va a desmentir, eso es exactamente lo que intentó hacer Miguel Ángel Mancera en la reconstrucción, al decir a los alrededores, más niveles, pero le das viviendas gratuitas a los damnificados. Ellos van a terminar haciendo como con el TEMEC, ¿no? Lo que nosotros les aportamos como idea de política pública, porque no tienen ideas propias, no meten los panfletitos con los que vienen a debatir. Gracias. Y que paguen transporte público, porque no pagan ni un metro los desarrolladores, y por eso la congestión que hay. Tú hablabas de Japón, digo, es impresionante ¿Saben lo que que pagan ves en Tokio. transporte público? En Asia, el transporte público es el primer mundo que ven, lo pagan publicidad y lo pagan los desarrolladores inmobiliarios. El sistema fue en las encuestas que publicaron del Cielo de Acción Nacional. Mal. Siguen perdiendo la simpatía de las y los mexicanos. Nadie les cree que dio Federico. Bueno, no, chistes de mal gusto, quieren chistes de mal gusto. Al único al que no le creen, déjame aclarar quién es el único al que no le creen. Oye, Porque si hay un político al que nadie le cree, 51% de preferencia para Morena. Déjame decirte quién es el único No, bueno, mentiroso. lo que me dio calificaciones que en segundo lugar es Colombia. Oye, que no Te voy a decir, dijo que iba a renunciar, porque ya le demostramos. te voy a decir quién es el único político mentiroso, mañoso, cobarde al que nadie le cree. Se llama Federico Jorge Ávila. Romero. Eres tú. Federico Ávila. ¿No te llamas Federico Ávila? Si quieres. Eso tú calles, mira, Para nos mí la hablamos. fortuna. El único bueno que tiene el señor. Oiga, ¿quiere chistes de mal gusto? Benjamín Contrate a Arturo. Netanyahu Bueno, pues ahí está prácticamente quién ganó pues Arturo Ávila o Lara Ballesteros o Dorin. El MacPrian se juntó
pues prácticamente le dieron con tuba y acordeón a Arturo Ávila. Pues ustedes quién ganó, si Arturo o el McPean. Así que pues bueno amigos, a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye sus, y no se olviden comentar, compartir y difundir para que muchos más personas nos vean. Hasta la próxima.